Muy bien, y continuando con las presentaciones, vamos a tener la siguiente ponencia que es actualización en el manejo del asma en adultos a cargo del doctor Walter Espinosa Hernández, el cual es médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia y también docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adelante, doctor Espinosa. Hola, buenos días. Gracias, doctor, por el pase. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un poco el tema de lo que es el manejo de asma en adultos. Realmente es un tema súper interesante y a veces un poco controversial en lo que respecta al manejo debido a la diversidad de fármacos que contamos en la actualidad para el manejo del mismo. Así que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de la información que tenemos disponible hasta el momento. A ver, vamos. Pues a la diapositiva. Bueno, rápidamente para comenzar, vamos a establecer un poco la definición del asma, solamente para recordar un poco, que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, caracterizada por un flujo variable de características principalmente expiratorio, ¿no? Acá, como podemos ver en el gráfico, es una característica importante y es lo que va a finalmente definir el manejo de esta enfermedad, entendiéndose nuevamente que es una inflamación de la vía aérea y esa limitación del flujo, que es lo que finalmente nosotros vamos a tratar. Ya, eso es algo importante que hay que recordar. Y que está caracterizado por síntomas, ¿no? Que establece el paciente. Básicamente son cuatro los síntomas que nosotros vamos a encontrar en el paciente, que son las sibilancias, la falta de aire o disnea, la opresión en el pecho y la tos. ¿Ya? En lo que es la fisiopatología, como nosotros bien ya conocemos, está caracterizado por la hiperreactividad bronquial, por la inflamación del bronquio propiamente dicho, el broncoespasmo y el aumento de la secreción de moco. Como vemos acá, esto es un círculo vicioso que es lo que justamente nosotros, brindando el tratamiento, tenemos que cortar. Y un poco más acá adelante, como podemos ver aquí, nosotros tenemos al gran protagonista, que es obviamente el músculo liso bronquial, el cual debido a la inflamación que viene de toda la fisiopatología del asma, va a contraerse o relajarse. Obviamente en el caso del asma, este se va a contraer y va a producir todos los síntomas que ya habíamos visto. Entonces, esta hiperreactividad del bronquio es lo que justamente nosotros debemos de controlar. Obviamente van a haber distintos mecanismos por los cuales nosotros vamos a poder controlarlo y es lo que vamos a ver ahora en adelante. Nuevamente, para poder nosotros identificar qué cosa es lo que nosotros debemos de tratar, tenemos que saber qué es lo que pasa dentro de mi bronquio y dentro de mi vía aérea. Entonces, nosotros tenemos que reconocer en principio dos fenotipos, eh, perdón, fenotipos pues, más importantes del asma, que es lo que nosotros conocemos como el asma eosinofílica y el asma neosinofílica. Cada una va a estar caracterizada por un tipo de inflamación, lo que nosotros principalmente habíamos conocido como el asma eosinofílica o TH2 y el asma no eosinofílica o no TH2, ¿no? Pero como podemos ver acá, hay diferentes tipos de endotipos que van a poder determinar el comportamiento del cuadro de un paciente asmático y que podrían conllevar a que el paciente no responda a una terapia habitual y poder requerir otro tipo de manejo. Obviamente no siempre va a ser lo más frecuente, sin embargo es importante entender que pueden haber distintos mecanismos que pueden conllevar a que el paciente tenga una manifestación distinta de la enfermedad y por ende diversidad en el tratamiento que yo pueda necesitar al momento del manejo. Entonces, estos igual son vías metabólicas, lo quise poner porque para nosotros es importante entender que el asma no se trata siempre de la misma manera y que es importante individualizar muchas veces el tratamiento del paciente para poder darle a cada paciente lo que necesita y que no todos los pacientes van a responder necesariamente con el mismo tipo de tratamiento y ni siquiera a veces con el tratamiento que se suele dar, por ejemplo, a los pacientes de manera regular. Listo. Pero para cualquier tipo de tratamiento que nosotros quisiéramos dar, nosotros tenemos que primero establecer objetivos. Entonces, el primer objetivo y el más importante, obviamente, es buscar el control definitivo del asma. ¿Y cómo es que yo voy a buscar este control? Primero, yo debo definir qué cosa es lo que yo debo de alcanzar. Con el control actual, yo debo de buscar el control de los síntomas, el que el paciente pueda hacer una actividad, digamos, regular sin tener estos síntomas, que pueda tener una medicación de alivio de manera regular y que pueda establecer una función pulmonar adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para poder en un futuro reducir, ¿qué cosa? Evitar que la función pulmonar pueda disminuir, que haya un declive exagerado de la misma, que no tenga exacerbaciones y obviamente que no tenga efectos adversos de los fármacos.
Los objetivos a largo plazo, nuevamente, ¿no? Son el control de los síntomas, que es decir, que el paciente tenga pocos síntomas o no los tenga, que no tenga síntomas durante el sueño o en la noche, que no tenga impedimentos para la actividad física, que no tenga exacerbaciones, que la función pulmonar sea lo más estable posible y que no requiera corticoides sistémicos. Pero este gráfico es bastante conocido por todos. Esto es un gráfico que el GINA lo viene planteando ya hace muchos años y el GINA sigue siendo la referencia para nosotros y ha sido referencia también para elaborar nuestra guía que desde hace 2 años está vigente acá en el Perú, que es la GIPA, y que nos dice siempre, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar al paciente para poder establecer adecuadamente qué vamos a hacer con el paciente, desde confirmar el diagnóstico, establecer cuáles son los factores de riesgo modificables de la enfermedad, controlar sus síntomas, comorbilidades. No solamente implica recetar un inhalador, sino también valorar si el paciente lo está usando de la manera adecuada y también definir cuáles son los objetivos propios del paciente para el manejo de la enfermedad. Y a su vez, luego de evaluar al paciente, yo debo de poder ajustar durante la evolución del tratamiento si es que el paciente tiene algún riesgo modificable que aún no se haya podido ajustar desde el inicio, estrategias no farmacológicas que permitan mejorar el control de la enfermedad, la medicación misma, incluyendo las dosis de los fármacos, ¿no? Y una educación y plan de acción si es que el paciente presentase alguna exacerbación durante el curso del tratamiento. ¿Y qué más debo de revisar? ¿Qué síntomas han podido mejorar o no con el tratamiento que yo le he podido brindar? Si el paciente ha presentado o no exacerbaciones, los efectos secundarios y nuevamente la función pulmonar y los biomarcadores si es que el paciente no ha tenido una adecuada evolución de repente de la enfermedad. Entonces, como podemos ver acá, esto es una constante evaluación y por eso es que es un círculo que se presenta aquí, ¿no? Porque es algo que yo debo de hacer de manera dinámica en todo paciente que yo le inicie el tratamiento. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente y definimos la terapia que debemos usar, siempre tenemos distintos términos que vamos a usar y probablemente eso es algo bastante amplio en el manejo del paciente con asma, ¿no? Siempre hablamos de la terapia de mantenimiento y control, siempre hablamos de terapia de rescate, pero realmente cada uno tiene una necesidad distinta, ¿no? Entonces, nos referimos, por ejemplo, a una terapia de rescate a los fármacos que se utilizan solamente para el alivio de los síntomas, ¿no? Y contrariamente a lo que muchas personas a veces conocen y a lo que se suele manejar, y es algo que a veces se ve mucho en la práctica cotidiana, es que se piensa que solamente el salbutamol sirve para manejar al paciente en la terapia de rescate, ¿no? Es cierto que la disponibilidad del fármaco es el fármaco que probablemente más se puede utilizar, bueno, obviamente por un tema de costos principalmente y también de distribución. El salbutamol no es el único fármaco que nos sirve de rescate. También tenemos el fármaco asociado, que puede ser el salbutamol con otro corticoide inhalado, y también otro fármaco que es el glucocorticoide inhalado con formoterol, que luego vamos a ver por qué es que también sirve de rescate. Y lo que respecta a una terapia de mantenimiento y control, es una terapia que permite el control de síntomas y a su vez también reducir las complicaciones, ¿no? Que se puede dar en forma diaria o en tiempos previstos, es decir, con un ritmo ya establecido para el paciente, que puede ser semanal, puede ser mensual, y digamos, puede eso ya estar establecido definitivamente para que el paciente tenga un control adecuado del manejo de la enfermedad, que a la cabeza están los glucocorticoides inhalados o la asociación con LABA o los antileucotrienos o en tu caso los biológicos. ¿Ya? Ese es el término de terapia de mantenimiento y control. ¿Ya? Y los otros términos que hoy vamos a tocar bastante, que también se conocen y están establecidos dentro de todas las guías, ¿no? Incluso en nuestra guía, la guía peruana para el manejo del asma, que es la GUIPA, ¿ya? Hablamos acerca de lo que es la terapia AIR y la terapia MAR, ¿no? La terapia AIR, que es la terapia de antiinflamación y de alivio, ¿ya? Nos habla acerca de la terapia de rescate, ¿no? Que principalmente va a estar indicada en los pacientes que tienen un asma intermitente y persistente leve. Y como podemos ver ahí, la primera opción incluso recomendada para lo que es la terapia AIR por todos los estudios, que ahorita vamos a revisar un poco algunos de ellos, ¿no? Indican que se debe utilizar los fármacos que incluyan un glucorticoide inhalado y formoterol, ¿no? Que disponibles existen la combinación de budesonida-formoterol o beclometasona-formoterol. Y como alternativa, ¿no? Tenemos al salbutamol con beclometasona. Y realmente, como la última alternativa, recién tendríamos al salbutamol solo, ¿no? Debido a que este no tiene una forma o un mecanismo antiinflamatorio, solamente de alivio.
es decir, solo de rescate. Por eso es de que no se coloca dentro incluso de lo que es la terapia IR. Lo pongo al final justamente porque es lo que utilizamos de manera regular. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el salbutamol en sí. Y lo que respecta a la terapia MAR, que es la terapia de alivio y de mantenimiento, ¿no? Que nos permite justamente esa doble acción con el manejo del mismo, ¿no? Está indicada en todos los escalones del tratamiento, tanto del GINA, del GEMA y de nuestra guía peruana, ¿no? Que nos habla de la utilización del formoterol con el corticoide inhalado, que puede ser nuevamente budesonida o beclometasona, y que básicamente nos permite tener esa doble acción y que probablemente nos facilita el manejo de los pacientes de una manera más adecuada. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los beta 2 agonistas y un poco acerca de los fármacos para entender el por qué estos fármacos están ubicados de esta manera y por qué es que, digamos, se prefiere por encima del otro. ¿Qué cosas son los beta 2 agonistas? Bueno, obviamente, como su nombre lo dice, son medicamentos que van a actuar a partir de los receptores beta 2 que nosotros entendemos a nivel del músculo lisobronquial, activando básicamente la adenyl-ciclasa que está a nivel de su membrana, ¿no? Cerrando los canales de calcio y produciendo finalmente la relajación del músculo liso. Tanto los de acción corta como los de acción prolongada van a actuar a este nivel. ¿Qué características van a tener? Estos, estos receptores que están a nivel de la membrana celular y que activan la proteína G y estimulan esta ciclasa, tienen dos tipos de uniones, unas uniones que son lipofílicas y unas uniones que son hidrofílicas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tres principales fármacos que nosotros tenemos para el manejo del asma, que es el salbutamol, lo que es el formoterol y lo que es el salmeterol, ¿no? En lo que respecta al salbutamol, es que actúa principalmente en el extremo hidrofílico de este receptor, ¿no? Es de corta duración, pero es de rápido inicio. Es por eso que nosotros le llamamos de acción rápida o de rescate, ¿no? Pero ¿cuál es la limitación? Justamente la corta duración. Es decir, actúa y rápidamente, pero rápidamente también desaparece su efecto. El otro extremo es el salmeterol, ¿no? Que actúa sobre el extremo lipofílico de la membrana, por lo que le permite una larga acción, es decir, se puede permanecer más tiempo unido a esta membrana y favorecer una acción un poco más prolongada, pero el inicio demora más, ¿no? En cambio, el formoterol tiene un inicio de acción un poco mixto, como podemos ver acá. Tiene una acción mixta al unirse en ambos extremos de la membrana y por eso permite un inicio más rápido que el salmeterol, un poco más lento que el salbutamol, pero rápido al fin y al cabo, pero una acción prolongada casi similar al salmeterol, ¿no? Entonces, permite darle cierto grado de estabilidad al tiempo de tratamiento en el contexto de un paciente con el asma, ¿no? Entonces, esto de acá fue estudiado ya hace muchos años, por eso la referencia es incluso desde el año 1994 del doctor Anderson, que fue lo que lo publicó en esas épocas en un journal del European Respiratory. Entonces, digamos, desde ese tiempo ya se estudió esta asociación que había a partir de los diferentes tipos de inhaladores beta 2. Entonces, como podemos ver acá, y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el salbutamol. El salbutamol, al unirse a la proteína G y a estimular la ciclasa, ¿no? Eh, Va a producir una señal a través de la beta-arrestina, ¿no? Que es un mediador a partir de ello. Que bueno, si seguimos el lado derecho de la vía metabólica, va a provocar la relajación del músculo liso. Pero esta sustancia que también es estimulada a partir del receptor del salbutamol, ¿no? Por su acción rápida, va a estimular una zona que se llama el endosoma de la célula, que va a provocar un efecto que lamentablemente produce el salbutamol, que es la desensibilización o el downregulation de los receptores. Es decir, que cuando nosotros utilizamos mucho salbutamol, o una cantidad extremadamente alta de salbutamol, vamos a provocar una disminución de la sensibilidad de los receptores de salbutamol. Es decir, si usamos una gran cantidad de salbutamol, cuando querramos usar más salbutamol, este ya no va a ser efectivo en el paciente. Y esto se ha estudiado mucho y se ha vuelto ya un problema porque es un factor de riesgo para un paciente de desarrollar una crisis asmática severa el uso de salbutamol. Las literaturas describen más de un canister en el último mes como un factor de riesgo para hacer una crisis asmática severa, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, acá permití establecer un poco un gráfico ayudado por la modernidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando el paciente está estimulado o tiene un estímulo prolongado con el uso de salbutamol,
obviamente le va a producir una broncodilatación y eso es lo que muchas veces el paciente está acostumbrado a sentir con el alivio y a sentirse bien. Entonces, cada vez que el paciente va a una atención de manera regular y tiene el broncoespasmo, utiliza clásicamente la prednisona y el salbutamol y le alivian los síntomas, pero eso es un alivio transitorio. Cada vez que se trata solamente de esa manera y, digamos, no utiliza un tratamiento realmente de control del asma, solamente de alivio, lo que produce este exceso de salbutamol es una alta estimulación de los receptores y que finalmente provoca esta alteración a nivel del endosoma y una desensibilización, es decir, una regulación a la baja, lo cual disminuye la sensibilidad de los receptores a nivel del músculo liso endobronquial y produce una reducción del efecto broncodilatador, favoreciendo la broncoestrechez por la menor respuesta de los receptores. Entonces, esta desensibilización y la endocitosis lo que va a hacer es una menor respuesta de estos receptores y cuando el paciente realmente requiera una dosis de inhalador, o mejor dicho, de salbutamol, por ejemplo, en una crisis en la cual sí está indicado totalmente el uso de los beta 2, este ya no va a tener el mismo efecto y probablemente ese paciente va a ir mal, ¿no? Entonces, ¿por qué fue corroborado todo esto? Entonces se hizo, por ejemplo, los estudios Sabina, ¿no? Que fueron publicados en este estudio en 2022 que juntó estos estudios Sabina, el Sabina 1 que fue en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, el Sabina 2 en Canadá, el Sabina Plus que fue en Estados Unidos y Holanda y Polonia, perdón, en los cuales se vieron, por ejemplo, que los pacientes que, bueno, de manera general, que estaban en el step GINA del 1 al 5 y utilizaron salbutamol, tenían un riesgo asociado de desarrollar exacerbaciones si es que, por ejemplo, utilizaban más de 3 canister en el último mes, ¿no? Entonces, y en este caso, por ejemplo, los pacientes que estaban en el step 3 a 5 y utilizaban salbutamol, si es que usaban más de 3 canister en el último año, presentaban riesgo de exacerbaciones severas. Y si estaba en el GINA del step 1 y 2 y usaban más de 3 canister, también tenían un riesgo de exacerbación severa, sobre todo en el Sabina 1, Sabina 2 y en el caso de Polonia en el Sabina Plus. Entonces, se estableció que el factor de riesgo para desarrollar una crisis asmática severa era el uso de más de 3 canister al año. Entonces, si nos ponemos a analizar de repente a nuestros propios pacientes, ¿cuántos canistras de salbutamol indicamos al paciente durante el año cuando tienen estos síntomas recurrentes? ¿No? Entonces, realmente el salbutamol no forma parte del tratamiento del asma como tal. Solamente se debe usar en los momentos de crisis o en casos de pacientes que tienen síntomas muy aislados, es decir, el asma intermitente de repente como rescate, al no contar con una opción de manejo ideal que serían los medicamentos de la terapia IR. Y ahorita vamos a ver cuál es la comparación. Pero en todo caso entendamos que el salbutamol es un factor de riesgo cuando se abusa del mismo, claro está, ¿no? Obviamente no en situaciones bajas o pacientes con síntomas muy leves, sino cuando se abusa del mismo, por ejemplo, más de 3 canister al año o más de un canister en el mes, para desarrollar exacerbaciones severas, justamente por lo antes mencionado. ¿Ya? Entonces, también este estudio comparó, por ejemplo, ya hablando un poco de los de larga acción, ¿ya? Que cuando utilizábamos salbutamol, formoterol, perdón, y salmeterol, cómo influía el cambio del BF1 durante los primeros tiempos para ver el tiempo de inicio del mismo, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, y a partir del digamos, de la acción sobre los receptores a nivel de la membrana celular, podíamos ver que el formoterol tenía una acción más rápida a partir del salmeterol, ¿no? Por esa razón es de que el formoterol es que se prefiere en lo que es terapia de rescate y alivio, de rescate, perdón, y mantenimiento, contrariamente a lo que es el salmeterol, que va a tener una acción un poco más lenta de inicio, pero que va a demorar más o va a tener un mantenimiento un poco más prolongado, ¿no? Pero como podemos ver acá, es más rápida la acción cuando se utiliza el formoterol. Es por eso que las recomendaciones son a partir de formoterol más un corticoide inhalado asociado. Y aquí es otro gráfico, ¿no? Que cuando nosotros damos un beta agonista sin un corticoide inhalado, ¿no? Y utilizamos un primer episodio, vemos cómo con cada episodio que utilizamos solamente un beta 2 agonista y no utilizamos un corticoide inhalado, ¿no? Vemos cómo la vía aérea se va cerrando, ¿no? Entonces al inicio solamente tenemos sibilancias, ¿no? Luego tenemos un alivio parcial, porque obviamente utilizamos el beta 2 y esto nos provoca un alivio, ¿no? Luego ya tenemos una sibilancia y probablemente tenemos un poco más de disnea. Y obviamente al utilizar un beta 2 vamos a tener un alivio otra vez, ¿no? Luego tenemos más sibilancias y más disnea en un tercer episodio, por ejemplo, y luego vamos a tener ya un alivio, pero ya incompleto,
pero en la tercera o en el cuarto episodio, perdón, ya no vamos a tener ese alivio o vamos a tener un empeoramiento de los síntomas, ¿no? Justamente por lo antes mencionado, ¿no? Porque se pierde esa sensibilización de los receptores al beta 2 y lamentablemente ya no va a ser efectivo, ¿no? Ahora, pero tiene que haber una razón por la cual va a ser importante asociar el uso de corticoides al beta 2, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar un poco de lo que es los corticoides inhalados y por qué debemos asociarlos al tratamiento de los beta 2. Porque si bien el salbutamol es el que principalmente va a favorecer este desarrollo de la resistencia, o mejor dicho, de la disminución de la regulación de los receptores, pues los beta 2 de larga acción podrían también producir lo mismo, ¿no? Eso es lo que todo el mundo podría decir o preguntar. Entonces, ¿cómo es que funcionan los corticoides inhalados? Es importante recordar que los corticoides inhalados no dejan obviamente de ser corticoides. Y así como no dejan de ser corticoides, también van a tener mecanismo de acción genómico y no genómico, ¿no? Entonces, siempre hemos estado acostumbrados a pensar pues, que corticoide básicamente va a disminuir la inflamación de las células y obviamente es una verdad, que su acción es a nivel celular, pero dentro del núcleo, lo cual obviamente también es cierto. Pero al tener un mecanismo de acción genómico y no genómico, definitivamente la acción genómica va a estar defendida o va a estar iniciada por todo lo que pueda producir dentro del núcleo. Y su acción no genómica va a estar producida por todo lo que va a estar a nivel de la membrana celular. Entonces, definitivamente la acción genómica va a producir los cambios a partir de la regulación de los mediadores inflamatorios, interleuquinas, leucotrienos y todo lo que ya hemos conocido, favoreciendo la disminución de la inflamación crónica, la producción de moco y broncoespasmo principalmente, ya de manera crónica y de mantenimiento, pero también va a producir cambios a nivel de la membrana. ¿Ya? Entonces, bueno, esto solamente para recordar que la activación de los receptores de glucocorticoides que se van a dar a nivel del núcleo, por ejemplo, van a disminuir todas las citoquinas proinflamatorias y todo lo demás. Pero también es importante recordar que la acción sinérgica que va a tener el corticoide inhalado con los beta 2 agonistas es de que va a favorecer la expresión de los receptores beta 2 a nivel de la membrana celular. Este, por ejemplo, es un efecto muy importante y es por eso es importante que la asociación de corticoide inhalado con salbutamol, ya sea el caso en la terapia IR o en la terapia de mantenimiento con formoterol y también con un corticoide inhalado, va a favorecer que la disminución de la regulación que tengamos a partir del uso de los beta 2, que puede ser ya de manera poco prolongada con el uso de los beta 2 de larga acción de mantenimiento, sea en a un punto digamos, disminuida por el hecho de dar también un corticoide inhalado. ¿Ya? Por esta acción que tiene el corticoide, favoreciendo el aumento de los receptores a nivel de la membrana, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, publicado ya por el doctor Peter Barnes en el 2010, ¿no? Entonces, esta acción favorece que tengan una acción sinérgica. Es por eso que la asociación de estos fármacos favorece un adecuado tratamiento de mantenimiento y disminuye esta, digamos, down regulation que habíamos mencionado previamente. Ahora, otro fármaco importante, ¿no? Que se puede asociar al tratamiento, que generalmente, bueno, en algunas guías lo recomiendan darlo solo, en algunos casos de pacientes que no puedan utilizar terapia inhalada o tengan alguna restricción de la terapia inhalada, ¿no? Es el Montelukast, ¿no? Pero, digamos, es un antileucotrieno, obviamente, como su nombre lo dice, pues va a inhibir la producción o a alterar la producción de los leucotrienos que van a favorecer la inflamación de la vía aérea. Entonces, esto también se puede asociar. Y bueno, básicamente en lo que es el GINA desde el año 2019, la terapia inicial que siempre he recomendado, ya hubo el cambio de no utilizar ya el salbutamol solo, sino utilizar ya a partir de los tracks el uso de corticoide inhalado con formoterol desde el inicio, ¿no? De los más leves. Y, y siempre la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Debemos de nosotros aliviar el broncoespasmo una vez ya establecido o debemos de prevenirlo, ¿no? Yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Debemos de prevenir el broncoespasmo. Y para poder hacerlo, debemos de dar una terapia de control, ¿no? Entonces, debemos de definir rápidamente a nuestros pacientes si es que es una crisis, un asma intermitente o si es un persistente leve, moderado o severo. Aquí están los criterios, no lo vamos a repetir por aras del tiempo. ¿Ya? Y bueno, lo que nos dice el GINA y obviamente nosotros también hemos adoptado un poco los escalones y ajustando un poco a lo que es el GEMA y obviamente a lo que es la GUIPA, que es nuestra guía nacional. Esta es la última actualización del GINA, la más reciente, ¿no? Nos hablan que el TRAP 1, que es básicamente control alivio y de ser posible con un solo fármaco, es utilizar el formoterol glucocorticoide inhalado. Es cierto que en nuestra realidad lamentablemente a veces no nos lo permite, porque es un tema de costos y tenemos la opción que es el TRAP 2, que en el escalón 1 de tratamiento
tratamiento donde podemos incluir solo rescate, podríamos utilizar el SABA de manta, es decir, el salbutamol de manta. Y si queremos usar en el escalón 2 el glucocorticoide inhalado, al menos de mantenimiento a baja dosis, podríamos usarlo también con un SABA de manta. Pero entendamos que desde el escalón 2 siempre debe haber un glucocorticoide que acompañe el tratamiento, puesto que no debemos de dejar al paciente sin un medicamento controlador. Eso es básico para cualquier tratamiento diseñado en un paciente con asma, que tenga síntomas ya desde que sean persistentes, entendiéndose que el paciente no debe tener síntomas nocturnos prácticamente, porque hablamos de persistente desde que el paciente tenga 3 síntomas nocturnos en la noche o que tenga más de dos veces síntomas por el día. O sea, desde el momento que el paciente tenga algo de ello, ya no es intermitente y por ende no se le puede dejar solo salbutamol. ¿No? Al paciente no se le puede decir que use salbutamol solo cuando tenga molestias o que use un glucocorticoide inhalado solo cuando se sienta mal. El paciente no debe nunca tener esa indicación, ni tampoco el uso de corticoides vía oral cuando se sienta mal. Yo creo que ese es un cambio en la mentalidad de nosotros como médicos y no solo neumólogos, obviamente que debe de primar, ¿no? El paciente debe tener siempre un tratamiento controlador. ¿Ya? Y obviamente mientras vamos escalando bueno, en esta escalerita vamos a ir viendo cosas más complejas que ya probablemente deben ser manejo ya de nuestra especialidad, que de repente las podemos tocar más a detalle en otras charlas, ¿no? Entonces, estos son estudios que básicamente corroboraron del manejo con budesonida formoterol, incluso en asma leves, ¿no? Como pudieron ver acá, en este caso compararon el albuterol, ¿no? Y esos son los estudios Sigma que son bastante conocidos con budesonida formoterol y obviamente vieron que la exacerbación fue mucho menor con el uso de budesonida formoterol y no solo con albuterol, bueno, obviamente porque tenía un tratamiento de control los pacientes, ¿no? Esto lo voy a pasar rápidamente, son básicamente formas de corroborar que el uso de tratamientos de mantenimiento, ¿no? Son más efectivos definitivamente para evitar las recurrencias de exacerbaciones que el uso solo de tratamientos controladores. Eso es un estudio de vida real, el Prime Study que también corroboró lo mismo, ¿no? Y igual estos estudios de acá, más adelante, ¿ya? Y estos de acá son en base también, son básicamente los escalones describiendo cada uno de los fármacos, que también lo voy a pasar porque eso es algo similar. Y algo muy importante, y es para acabar, es entender también un poco el concepto de asma grave, que es algo que de repente vamos a manejar más nosotros, pero que es muy importante entender por qué, porque cuando nosotros tenemos a un paciente que le hemos dado un buen tratamiento y a pesar de eso no mejora los síntomas, debe ser rápidamente referido al especialista para poder nosotros definir realmente este diagnóstico y poderle brindar al paciente una nueva, digamos, un nuevo tratamiento de ser posible o reevaluar si es que el diagnóstico fue correcto o si hay algo que, por ejemplo, no hayamos podido estar bien, ¿no? El asma grave está definida por esa persistencia de síntomas cuando un paciente ha tenido un adecuado tratamiento, hablando ya de un tratamiento correcto, que sería un glucocorticoide inhalado más LABA a altas dosis, más un controlador asociado, aparte de ello, o el uso de corticoides sistémicos durante un periodo de 6 meses, ¿no? Entonces no es tan sencillo llegar a este diagnóstico si es que no damos un tratamiento adecuado, ¿no? Pero esto yo creo que también es motivo de otra charla porque es un tema un poco más complejo. Algo muy importante también es para subrayar nada más, el asma no tiene una cura, ¿no? Eso es algo que también mucho escuchamos dentro de nuestras prácticas. El asma lo que se puede es remitir los síntomas del asma, pero el asma no tiene una cura. Hay muchos pacientes de niño tengo asma, pero me curé de adulto, ¿no? Entonces, los síntomas del asma sí se pueden remitir y esto va a deberse básicamente a un buen control de los síntomas a partir de un buen tratamiento, de un buen manejo, de una buena prevención, también de factores de exposición, por ejemplo, de riesgo. Entonces, básicamente para nosotros poder definir esta remisión del asma, según las normas ya establecidas o digamos de la literatura revisada, es a partir de un buen control de la enfermedad y una estabilidad de la misma por al menos 12 meses, ¿no? Que no haya síntomas, no haya exacerbaciones, que no haya uso de rescate y que obviamente se mantenga una función pulmonar estable. ¿Ya? Entonces es más complejo de lo que se piensa, ¿no? No es el que el paciente va a usar tratamiento toda su vida, pero sí necesitamos optimizar una dosis para que el paciente no tenga síntomas de broncoespasmo. Y ahora algo muy importante, ¿cuándo referir al paciente? ¿No? Porque muchas veces pensamos que siempre se puede manejar solamente con lo que le damos y a pesar de eso el paciente a veces normaliza sus síntomas y no lo manifiesta como tal y pensamos que el paciente está bien. Entonces eso también es importante, ¿no? Cuando el paciente sigue con síntomas, cuando ha padecido un internamiento del último año, cuando obviamente no utiliza bien su tratamiento, tiene exacerbaciones y cuando la sospecha de que no es asmático. ¿No? Y de repente es algo más que no hayásemos podido manejar o tiene alguna comorbilidad, ¿no? Y poderlo referir prontamente para poder definir nosotros justamente eso y darle un tratamiento adecuado.
Entonces, para concluir un poco, recordar siempre que la enfermedad, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? No tiene una, es importante establecer una severidad inicial para poderle brindar al paciente un tratamiento adecuado. No todos los pacientes se tratan igual, ni se empieza siempre con el mismo tipo de tratamiento. El salbutamol no es un tratamiento como tal. ¿Ya? Se puede utilizar solo en algunos casos y debería de preservarse incluso para las exacerbaciones de asma. Entendemos que por muchos motivos se puede dar, generalmente no debería darse solo y debería asociarse siempre a un tratamiento controlador como el glucocorticoide inhalado. El ajuste es dinámico, es decir, los pacientes pueden variar dosis, fármacos o tratamientos durante la evolución y debería de siempre esto, y es algo que no hemos tocado mucho hoy día, asociarse al control de la función pulmonar, la espirometría de la cabeza o el PEF de no tener espirometría para el monitoreo de lo mismo, ¿no? Y nuevamente, esto de acá en el paciente es importante hacerlo, hacerle hincapié. Así que, listo. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy.